Dios les bendiga, hermanos. Quiero compartirles con ustedes una hermosa palabra. Quisiera, antes de darle lectura al capítulo 1 de Isaías, del versículo 18 al 20, quisiera que oráramos para que el Señor sea quien hable a nuestra vida a través de su hermosa palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, te doy gracias por el privilegio que me das de compartir tu palabra, Señor. Usa mis labios y habla a través de mi vida, Señor, a tu iglesia. Te pido por favor que tú tomes el control en esta hora, Señor. Háblanos a todas las gentes que necesitamos tu palabra, Señor. Habla al mundo, Señor, habla al mundo. Dice tu palabra, habla en tiempo y fuera de tiempo, Señor. Que este mensaje pueda llegar a lo profundo de cada corazón, Señor, que vea este video. Te lo pido por favor en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a leer Isaías capítulo 1 del versículo 18 al 20. Y dice la palabra de Dios así: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuereis rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si queréis y oyereis y comiereis el bien de la tierra, y si no queréis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Bueno, cuando nosotros estamos viendo estas palabras que el Señor comenta aquí en el libro de Isaías, estamos viendo cómo le habla a su pueblo Israel. Hoy estamos viviendo, hermanos y gente que nos escucha y nos ve a través de este video, uno de los tiempos más difíciles en la historia. Estamos viviendo situaciones tan difíciles en el mundo entero. Estamos viendo calamidades, donde estamos viendo migraciones de gente donde en su país no existe un estilo de vida favorable para ellos, sino que han tenido que salir de sus países porque hay inseguridad, porque hay falta de empleo, porque no hay que comer. Y se está viendo a través de las noticias esa migración, tan solo aquí en América Latina hacia Estados Unidos, gente de Haití, gente que está viniendo hacia México para llegar hacia la frontera de Estados Unidos y pudieran ellos tener un nuevo estilo de vida. Asimismo, podemos ver en Europa, en Afganistán, en muchos países del mundo, la situación que se está viviendo de calamidad. También estamos viendo situaciones de terremotos, situaciones de estos volcanes que han entrado en actividad. Como vemos, este volcán de España que pues está en una erupción constante y que está desbordando esa lava y pues haciendo calamidades en las casas. Mucha gente se ha quedado sin un hogar, sin un sustento, sin trabajo. Y nosotros hemos visto a través de todos estos últimos años cómo el mundo está sufriendo, cómo el mundo está viviendo de una manera catastrófica. Pero Dios está hablando al mundo entero, así como le está hablando hoy al mundo, y no solamente a su nación Israel, está hablando a todo el mundo. Y a través de esta palabra del profeta Isaías, así como le hablaba a su pueblo Israel, cuando el Señor le está hablando ahí en el capítulo 1, del versículo 1 al 9, Él empieza a decir cómo es su nación, una nación pecadora, una nación que se olvidó de Dios, una nación que se olvidó de quién la amó, de quién la crió, de quién la hizo grande. Él empieza a decirles ahí en el versículo 2, dice, pone a la tierra por testigo y a los cielos por testigos de que él crió hijos y los engrandecí y se rebelaron contra él, refiriéndose a la nación de Israel, refiriéndose a esta nación que Dios le había dado un nombre, le había dado un lugar,
le había dado para que fuera grande entre las naciones. Una nación que se rebeló contra ella. Una nación que se convirtió en una generación pecadora, en una generación que estaba cargada de maldad, una generación depravada, una generación llena de maldad, una generación que a lo bueno llamaba al malo y a lo malo bueno. Hijos depravados, se olvidaron de las cosas que Dios había establecido, se entregaron a lascivias unos con otros, se entregaron a hacer en su corazón un mal continuo cada día. Y el Señor les está diciendo que se están comportando de una manera depravada, cuando Él les estaba hablando de esos mandatos y esos estatutos que les había dado para que fueran un pueblo que vivía en santidad, que viviera en santidad. Fueron un pueblo que le aborrecieron, un pueblo que dejó a Jehová y se fue en busca de otros dioses, se fue en busca de otros deleites y dejó al Todopoderoso, dejaron a Jehová y lo provocaron a ira. Se volvieron atrás, hicieron su vida como ellos quisieron. Él incluso aquí, a través de esta visión que le daba al profeta Isaías, él les dice, el buey y el burro conocen a su dueño y saben quién les da de comer, pero Israel, el pueblo que él había formado, le faltaba inteligencia y se había rebelado contra él. Se había olvidado de sus preceptos, se había olvidado de los mandatos que Dios le había dado. Él hace esa comparación, dice, un animal sabe quién es su dueño, sabe quién es su Señor, sabe quién lo alimenta. Mas, sin en cambio, la nación de Israel se había olvidado de quién es el que de quién venía el sustento, de quién venía la protección, de quién venía el cuidado. Se habían olvidado de ese Dios que los había sacado de Egipto con mano dura, con mano fuerte, que en medio del desierto los había sustentado, que habían andado por medio del desierto y no faltó calzado, ni vestido, ni alimento, y que aun aunque ellos le provocaban a ira, él siempre, siempre se volvía para con ellos y siempre estaba al lado de ellos. Y nosotros vemos que el pueblo de Israel, aún con todo, no quiso amar a Dios. Y el Señor les dice, después de que ellos siguen siendo esa nación rebelde, que no tiene conocimiento de Dios, que no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, que no entiende que a pesar de las cosas que ellos habían sufrido y que seguían sufriendo, era un pueblo que no entendía. Ellos, el Señor les dice, ¿por qué quieren seguir siendo castigados aún? Todavía se siguen rebelando aún en medio de todo lo que ustedes han vivido. Les dice el Señor, todo corazón está doliente. Hay mucho dolor en su corazón por las cosas que están pasando. Los corazones, toda cabeza está enferma. Había mucha enfermedad, había mucho dolor por causa de esas enfermedades. Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana en ti, sino heridas solamente hay hinchazón, hay una llaga podrida. Quería el Señor decirles, hay tanto dolor en sus vidas, hay tanta situación difícil. ¿Por qué quieren seguir siendo castigados? ¿Por qué quieren seguir viviendo de esa manera? Dice aquí en el versículo 7, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada con asolamiento de extraños. Cuando yo leía este capítulo, hermanos, se me venía la situación del mundo, cómo estamos viviendo. Estamos viendo que el ser humano está viviendo situaciones difíciles. Está viviendo, dice, hay mucha enfermedad, hay mucho corazón que está dolido por las situaciones que está viviendo. Ver esos padres que están angustiados por sus hijos porque no tienen que llevarles de comer. Esa situación de enfermedad, gente que está perdiendo seres queridos. Mas, sin en cambio, bueno, están habiendo heridas, hay mucha maldad, como con esas situaciones difíciles, de heridas, están llenos de dolor. Mas, sin en cambio, aún en medio de todo ello, ustedes no han podido ver a aquel que los hizo a su imagen y semejanza, aquel que les dio la vida, aquel que nos ha dado sustento.
Nos hemos rebelado contra Dios. Nos hemos rebelado contra el Altísimo. Hemos estado haciendo todo lo contrario a Dios, todo lo que Él nos dice que no hiciéramos. El mundo está viviendo conforme a sus deseos, a sus placeres. Está lleno de violencia, ha dejado de amar a su prójimo. Ahora está derramando sangre inocente a través de la legalización del aborto, matando esos seres inocentes. Se han entregado a pasiones unos con otros en lascivias, han dejado a la mujer, han dejado su uso natural y ahora se han entregado hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y todo esto ha llevado al mundo a un colapso. Nosotros pensamos o la gente dice, es el calentamiento global. No, es la mirada de Dios sobre la tierra, es la mirada de Dios sobre tu vida y sobre mi vida, sobre el mundo entero, que está diciendo, aquí está tu creador, vuélvete a mí. Mas sin en cambio los humanos, aún con todo, no han querido volverse a Dios. Aún con todo, viendo que sus países, que las vidas están en ruinas, viendo que están destruidas sus casas, que están en llamas, dice en el versículo 7, Israel está destruido, sus ciudades arden en llamas. Y literal estamos viendo como muchos países están siendo destruidos en llamas, California, Israel, eh, muchos países que están en ese calentamiento, el sol ya no es para darnos un calor agradable, sino que ahora está quemando. Mas sin en cambio el hombre todavía dice, somos inocentes. Mas sin en cambio, hermanos, nos estamos dando cuenta y personas que nos escuchan, que Dios nos está llamando a un arrepentimiento y le pidamos perdón. Y el Señor nos está diciendo, esto es el principio. Tierra, arrepiéntete. Cielos y tierra, arrepiéntanse. Humanos, arrepiéntanse. Cristo quiere que nosotros hagamos su voluntad, dice el Señor. ¿Cómo es posible que los animales reconozcan quién es su Señor? Mas sin en cambio ustedes no han querido reconocer al Todopoderoso, al dador de la vida. Es necesario que nosotros nos volvamos a Él. Aunque la gente haga cosas, el Señor está cansado, así como de Israel que se había cansado de sus holocaustos, de sus sacrificios, de sus lunas nuevas, de sus sacrificios. De sus días de reposo, lo hacían solamente fingidamente de labios para afuera. El Señor ya se había cansado de eso. Hoy estaba diciéndole a la nación de Israel, arrepiéntete verdaderamente. Y así le dice al mundo entero, arrepiéntete verdaderamente y estemos a cuentas, dice el Señor, estemos a cuentas. Y Dios, hermano, nos está hablando. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 16, la palabra de Dios nos dice así, dejen ya de pecar, no quiero ver su maldad. Estoy leyendo la traducción, la Biblia traducción lenguaje actual, en Isaías capítulo 1, versículo 16, y dice, dejen ya de pecar, no quiero ver su maldad, dejen ya de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno. Ayuden al maltratado, traten con justicia al huérfano y defiendan a la viuda. Y si nosotros leemos en Reina Valera, en el versículo 18, dice la palabra de Dios, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si queréis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. La palabra de Dios es muy clara y quiere alertarte. Estamos en el principio de dolores. Quizá ustedes piensen que lo que la palabra de Dios habla es locura, pero la palabra de Dios es veraz, es viva y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y discierne los pensamientos de los hombres. Y la palabra de Dios, hermanos, es clara y se está cumpliendo. Él quiere que los seres humanos nos volvamos a Él de todo corazón. Quiere librarnos de las cosas que vendrán
sobre el mundo entero. Ojalá que pudiera este video llegar a tu corazón. Y si tú estás pasando por todo esto, por situaciones difíciles de enfermedad, a lo mejor has sido de esos que han dejado tu casa, que ha habido calamidad en medio de lo que vives a través de un terremoto, a través de estos volcanes que están destruyendo la tierra y has perdido muchas cosas y reflexionas en tu corazón, dice el Señor, yo estoy aquí para sanarte. Él no quiere la muerte del pecador, Él quiere que el pecador se arrepienta y viva para siempre. Si tú te arrepientes de todo tu corazón, no con labios fingidos, sino que reconozcas quién es el que te ha amado, yo vendré a ti y haré morada contigo y perdonaré tus pecados y serán blancos como la blanca lana y estaré ahí contigo. El tiempo, hermanos, se está acabando. Es tiempo que nosotros entendamos que necesitamos a Dios. Yo le invito a que reflexionemos. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Apocalipsis. Y aún con todo, no se arrepintieron de su maldad. Muchos seres humanos no han querido arrepentirse. Pero si tú escuchas este video, ojalá puedas Dios toque tu corazón y digas, te he fallado, Señor. Ciertamente, como dices, los animales conocen a su Señor, pero nosotros no conocemos a nuestro Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Padre, te pido que toques el corazón, te pido que toques las vidas. Gracias por este mensaje. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.